Hola gamer, ¿recordabas lo bonita que se ve Mayula en Dark Souls 2? Echémosle un vistazo. Pero ¿qué tal si te digo que lo puedes jugar de esta manera? En este video te voy a enseñar cómo modificar el juego para que se vea así de llamativo, de tal manera que te invite a jugarlo otra vez. Lo primero que vamos a hacer es entrar a este servidor de Discord, del cual les dejo el link en la descripción del video, y vamos a entrar precisamente aquí, Beta Releases, y aquí descargamos este archivo. Y también, como algo opcional, no es necesario, pueden venir aquí. Esto yo en lo personal lo hice, voy a tocarlo más adelante del video y explicar cómo encaja este tema de Farm Preset. Y una vez tengamos descargados los dos archivos, principalmente este, que es el que vamos a utilizar de Path Tracing, porque este les comentaba que era opcional. De igual manera les voy a explicar más adelante cómo se hace para los que hayan decidido descargarlo. Bueno, en fin, descomprimimos ambos archivos. Este es el primer paso. Entonces ya lo tenemos acá, entramos a la carpeta y tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a la carpeta donde tenemos instalado el Dark Souls 2. Yo lo tengo de Steam, así que por defecto es aquí en Program Files, x86, Steam, Steam Apps, Common, y aquí está. Vamos aquí a la carpeta Game y tenemos la raíz del juego. Entonces, esto lo vamos a tirar así hasta acá, pero ojo, antes vamos a hacer lo siguiente. Esta carpeta Shader coincide con una que vamos a también a poner del mod. Entonces, simplemente para no perder nada ni hacer nada raro, vamos a renombrarla. En este caso yo lo voy a poner como que son los shaders viejos. Y ahora sí, voy a copiar o cortar como ustedes decidan. En mi caso, voy simplemente a moverlo. Aquí te explica esta imagen que dice In-Game Settings. Pueden abrirla. Y te explica cómo debe quedar la configuración de video para que todo esto funcione. En mi opinión, lo principal, por si su máquina no es muy potente y no les da para llevarlo todo a high, esto lo pueden poner en low, sé que las sombras consumen bastante, pero lo importante, lo que sí debe estar en low, sí o sí, así tengas una computadora de la NASA, yo te recomendaría ponerlo en off, el motion blur de la cámara también en off, y la profundidad de campo también en off. Eso prácticamente es mandatorio, es obligado sí o sí. Y ya luego el juego, en el menú principal, ojo, en el menú principal, no cuando estén jugando, en el menú principal presionan F1 en su teclado y la configuración en este menú de aquí de Shading, Quality, Performance debe quedarle con estos presets, estos ajustes. Entonces nada, una vez que ya hicimos esto, simplemente abrimos el juego. Una vez llegado al menú principal del juego, como les había comentado antes, entonces presionamos F1, es antes de empezar a jugar, aquí en el menú principal. Presionamos F1 y entonces vamos aquí donde dice Shading, Quality Performance y lo configuramos según la imagen que le mostré, está afuera en la raíz del juego donde la copiamos. Esto yo no me lo sé de memoria, yo me guié igual por la imagen y debe quedarles así de esta manera, todos estos parámetros. Una vez terminado simplemente presionan F1, yo voy a checar esto aquí, presionan F1 y se cierra ese menú. Aquí en video, si les sale así por defecto y no es como ustedes lo tenían configurado previamente, no se preocupen, simplemente no lo toquen. Eso va a tener el mismo efecto, va a seguir con su resolución y tal. Entonces pueden verificar acá que el suavizado de bordes esté desactivado. El motion blur de la cámara también esté desactivado. Y la profundidad de campo también esté desactivada. Lo demás ya es de acuerdo a su hardware. Si no lo aguanta las sombras en high o la textura, pueden ir acomodándolo a su manera. Pero esto sí o sí debería estar desactivado. Una vez hecho esto, pues simplemente
Abrimos el juego. Sale así un poquito inicial y luego se va acomodando. Y ustedes se dirán, pero Rudy, se ve chulo, pero así no fue como nos los enseñaste al inicio del video. Es verdad, tienes razón. Inicialmente yo le puse ese pack de texturas de Faram, ese preset de Faram, que es lo que creó esa atmósfera. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, vamos al lío. Pues bien, cerramos el juego y volvemos a esta carpeta donde habíamos descargado las cosas. Y venimos a lo que es Faram Preset. Entramos aquí. Y sencillito, simplemente es estas dos carpeticas. Ya habiendo puesto el Path Tracing previamente, pues simplemente las tiramos para el mismo directorio del juego, reemplazamos y completo. Volvemos a abrir el juego. Presionamos entonces F1 en el menú principal. Y aquí podemos ver que tenemos ya varios presets instalados. Entonces volvemos al juego. Y ya nos va quedando esa atmósfera que le mostré al inicio del vídeo. De hecho, si presionan F1, pueden seleccionar otra atmósfera diferente. En este caso voy a seleccionar la de Catarina. Se ve muy chula según mi criterio. Le damos Load Preset. Y aquí la tenemos. ¿Qué les parece? A mí en lo personal me encanta. De hecho, no solo nos vamos a quedar en Mayula, vamos a visitar otras áreas. En este caso, creo que en mi último directo en Twitch me quedé aquí en la Ensenada Saldora, ajá, sí, después de derrotar a la araña. Vamos a echar un vistazo a ver cómo se ve este escenario. Cachán, llegando a la Ensenada. Aquí esto me recuerda, el sol me recuerda mucho al Rey León con la frase esa de que todo lo que toca la luz, porque realmente con este mod, donde llega el sol, felicidades, se ve chulo, donde no llega el sol se ve muy oscuro. Y eso para algunos puede ser genial, le da una capa de realismo un poco más profunda. Para mí es un poco molesto tener que sacrificar, en este caso, una mano, porque no tengo hechizos de iluminación, ni algo parecido, ni un casco, lo que sea. Y me molesta mucho tener que atacar con una mano, especialmente con esta arma, la lanza de Santier, que para mí es una de las mejores armas del juego. Quita pesado. Esto no es un gameplay, es más bien un tutorial, así que seguimos. Y llegamos a una zona bastante oscura, que aquí sin antorcha. Hay que saberse el camino de memoria, ser muy bueno, buscarse la vida. Hola. Por suerte le tienen miedo a la antorcha. Entonces vamos a apagar aquí, quedarnos a 2 velas, si nos lo permiten los caballeros. ¿Puede ser? A ver. Sí, sí puede ser, ¿verdad? Gracias, muy amable. Y como ven, como ya les había dicho, no se ve nada. Encendemos de nuevo y podemos continuar nuestro camino. Les voy a enseñar también otro temita con esto del Path Tracing. Bien, regresamos a Mayula y presionamos F1 nuevamente. Tenemos los varios presets. Vamos a escoger este de Faram para que le echen un ojito. Tiene su toque, pero resulta que no te gusta este preset, ni este. Pues nada, simplemente puedes venir aquí,
puedes jugar con cada uno de este juego de parámetros, bastante extenso. Yo soy bastante vago, yo escogería un preset ya prefabricado, por decirlo así, pero puedes construir aquí tu propio preset, trasteando todos estos valores. Puedes lograr algo bien horroroso, bien macabro, o algo bien chulo, agradable a la vista. Y eso queda a una cuestión de gusto personal de cada cual. Y nada, hemos llegado al final del vídeo, espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Si conoces a alguien más a quien le pueda gustar este contenido, pues simplemente compárteselo y suscríbete para más temas interesantes como este. Nos vemos.